Bien, ahora sí continuaremos. Entonces lo que ya tenemos es nuestros trabajos del primero y del segundo parcial. Del segundo ya tengo sus notas. El- la mayoría, bueno, por no decir, bueno, creo todos, han hecho interesantes proyectos. Bueno, aquí todavía lo estamos haciendo a modo de prototipo, ¿no? Algo pequeño. Pero esos mismos proyectos podemos hacerlo en grande y aplicarlo en aspectos ya más reales, ¿no? Y la diferencia, bueno, en la parte de la programación, de la configuración y todo eso, no va a haber mucha diferencia. De repente la diferencia va a estar en los componentes. En utilizar de repente componentes un poco más grandes, componentes industriales, ¿no? Pero en lo que nos corresponde a la forma, en la lógica de programación, en la lógica de funcionamiento, no va a cambiar mucho, ¿no? Bien, entonces les mostraré lo que han obtenido. Estos son los que han hecho sus exposiciones. No sé si pueden ver, creo que se puede ver, ¿no? Para que verifiquen sus notas. En el formulario algunos han logrado llenar, creo que hay dos proyectos que no han logrado llenar el formulario, pero igual les he agregado aquí. Y hay algunos que han vuelto a repetir o han reenviado el formulario otra vez, ¿no? Con diferentes nombres. Pero bueno, ahí están sus notas, pueden ir verificando, tal vez a alguien todavía le falta o tal vez de alguien está mal su nota, puede ir verificando. Bueno, entonces como ya tienen esto del segundo parcial, estas son sus notas de aquí. Y lo que me falta es recordarles, no sé, creo que estaba por aquí. ¿Dónde estás? Sí, se movió. Del primer parcial, para que vean si les conviene recuperar el primero o el segundo, aunque el del segundo no creo. Y estas eran sus notas del primer parcial. Entonces esto también para que lo puedan ir verificando. No, ahora, para el recuperatorio, ya les comentaba, son las mismas condiciones. Si recuperan el primero, van a ser las mismas condiciones y si es el segundo, va a ser las mismas condiciones. Ahora, del primero, lo único que va a cambiar del primer parcial, si alguien se anima a recuperar, es... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Si no me equivoco, es esto. Esta asignación de ejercicios, ¿no? Esto voy a hacer otra vez esta asignación y si alguien quiere recuperar, el día del recuperatorio les voy a mandar otra hoja similar a esta, pero estos numeritos van a ir cambiando, ¿no? Van a ser diferentes números, pero de la misma guía de ejercicios, las mismas condiciones, todo igual, ¿no? Simplemente este orden va a cambiar. ¿Qué más? Entonces ahí tienen sus notas del primero y del segundo, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Hasta ahí alguna duda que tengan? No hay dudas, todo está claro. Licenciado, disculpe, buenos días. Soy del grupo de lo que hicimos del auto y del que se llama del brazo con motores. Y, licenciado, Sí, sí, adelante. Debe ser donde estás este proyecto de aquí. No, y que justamente justo en ese caso han reenviado, bueno, hay tres veces el mismo proyecto, ¿no? Entonces solo estoy considerando este uno de aquí, ¿no?
¿Alguna duda más que tengan por ahí? Licenciado, hay que enviarle lo que es el código y la presentación. Sí, justamente necesito también esa información. Y bueno, Sí, había este caso, ¿no? eso Donde quisiera estamos. saber, licenciado. ¿Cómo lo hago Había llegar? estos dos casos, ¿no? Que no, bueno, tenían problemas con el formulario y no han podido llenar. Entonces, en estos dos casos, lo que hemos hecho, o bueno, o si alguien más está en ese caso, directamente al WhatsApp, ahí me envían el archivo comprimido con toda la información, ¿no? Sus diapositivas, si es que lo han hecho, el código, las imágenes del circuito y todo eso, ¿no? Ah, ya, gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Bien, si no hay más dudas, entonces continuaremos, todavía tenemos tiempo. Licenciado, Sí, adelante. es que sí, de nosotros hubo un problema en enviarle no lo pudimos enviarlo, pero ahora le podemos enviar, como usted dijo, al WhatsApp de usted o al grupo. Pueden enviarme al WhatsApp, no al grupo. Está bien, licenciado. Gracias. ¿Alguna otra duda más que tengan por ahí? Bien, entonces ahora sí nos ordenaremos para nuestro tercer parcial. El tercero va a ser muy relacionado al segundo y al primero. Entonces vamos a hacerle mejoras a estos proyectos que han hecho. Entonces el tercero vamos a continuar con este proyecto que ustedes han hecho, ¿no? Sobre eso vamos a hacerle mejoras. Y esas mejoras o bueno, de ahí va a salir el tercer parcial, de ahí va a salir su nota para el tercer parcial. Entonces el tercer parcial también es presentación del mismo proyecto, pero con algunas mejoras. Ahí sí vamos a ser un poco más exigentes de repente, ¿no? Y obviamente en algunos casos les he dado algunas recomendaciones o algunas observaciones o algunas formas de ir mejorando. Entonces, para el tercero mejor si hacen esas mejoras, ¿no? ¿Y qué va a ser el tercer parcial? Entonces, eso les mostraré un poco cómo vamos a hacer el tercer parcial. Y a ver, ¿dónde estás? Lo haremos por aquí. Ahora, para nuestro tercer parcial, y bueno, recordando un poco lo que hemos hecho, lo haremos rápido esto. Lo haremos así. Lo que hemos hecho para el segundo, o en realidad lo que han hecho, ¿no? Han utilizado Arduino, ¿no? Una placa. En realidad al final es una placa, ¿no? Una placa de desarrollo. Y de ejemplo Arduino y muy específico la mayoría Arduino 1. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho a este Arduino para nuestros proyectos? Como han hecho, ¿no? Lo que han utilizado era sensores, ¿no? Han utilizado potenciómetros, botones, algún otro sensor por ahí, ¿no? Y aparte de eso, también han puesto algunos actuadores. De repente, no sé, lámparas, LEDs, motores, servomotores. No, eso es lo que han utilizado. Y sobre esto, ¿qué más le han hecho? Ha habido muchos casos. Se ha utilizado la visualización, ¿no? Vale, lo haremos así. Sobre ese proyecto, su interfaz le pondremos. Han utilizado de repente el monitor serial o en algunos casos alguna pantalla, le pondremos directo, algún LCD.
Esto es lo que han utilizado en su proyecto, ¿no? Un Arduino, algún sensor, algún actuador y alguna pantalla o alguna forma de monitorear o interactuar con este proyecto, ¿no? Así están sus proyectos que han hecho. Ahora para el tercer parcial, lo que vamos a agregarle, o lo vamos a hacer más complicado este proyecto. Sobre esto, lo que vamos a hacer es que este proyectito pueda interactuar. Aparte de todo lo que han hecho, necesitamos agregarle otras funcionalidades. Y lo haremos así. Creo que es así, ¿no? Necesito que ese mismo proyecto se pueda controlar, monitorear desde una ventana. O desde ventanas si quieren. Y en realidad es desde Java. Entonces desde Java, colocarle algún botón, alguna lámpara, alguna caja de texto, ¿no? Incluso alguna imagen de su proyecto, si es que nos quedaremos con el último, ¿no? De repente y aquí haremos otra ventana, ¿no? De repente era esa grúa, ¿no? Y tenía su gancho por ahí y todo eso, ¿no? Y aquí sus motores y todo eso. Entonces, este es las mejoras que le vamos a hacer a ese proyecto que le han hecho. El siguiente paso ahora es controlar desde Java. Desde Java nos vamos a hacer ventanas, diferentes ventanas, botones, imágenes, sliders, cajas de texto y todo eso, todo lo que hemos visto, para controlar ese proyecto que han hecho. Si es que era de la grúa, entonces utilizar todo eso para mover esa grúa desde ventana, ¿no? Desde una ventana. Eso es lo que vamos a ir agregando a esos proyectos que hemos hecho, ¿no? Ha habido otros proyectos, ¿no? A ver, revisaremos. Por ejemplo, algún control de temperatura, ¿no? Igual, desde esta ventana ir monitoreando el valor de la temperatura, ¿no? En algún icono, alguna imagen que pueda ver la temperatura, ¿no? Ha habido algunos casos de las puertas automáticas, ¿no? Entonces tener la puerta automática desde aquí, poder ir viendo si esa puerta está abierta o esa puerta está cerrado, ir viendo o tener aquí el contador, ¿no? Cuántas veces se ha abierto, cuántas veces se ha cerrado, si el sistemita está funcionando o está apagado, y poder ir monitoreando o controlando desde aquí también, ¿no? O desde aquí colocarle un botón abrir puerta, ¿no? O desde aquí colocarle la contraseña, colocarle el numerito, ya no con la tarjeta, ¿no? Colocarle el número aquí y abrir, y que también se pueda abrir. Y con los sensores de distancia también. Ha habido algunos proyectos que han utilizado eso. Entonces aquí que yo pueda visualizar esa distancia que está midiendo ese sensor, podría ser también, ¿no? Entonces todos esos proyectos ahora lo vamos a hacer con Java, ¿no? Pero para seguir complicando esto, no solo es Java. A esto de Java, lo que vamos a hacer es agregarle Java y le pondremos más nuestra base de datos. Y en nuestro caso estamos utilizando el MySQL. Entonces, estos dos componentes le vamos a agregar. Agregamos Java, le pondremos más Java y más MySQL, base de datos. Entonces, a ese proyecto que tienen, le estamos agregando estas dos características extras. Que se pueda controlar desde Java y además se pueda almacenar las variables en una base de datos. Como ejemplo, ¿no? El más simple, el más fácil de entender, de repente es el sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura, los que han hecho ese proyecto, por ejemplo, de repente está su sensorcito de temperatura, funciona con Arduino y todo eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ese sensor, poder verlo aquí en una ventana.
ver su valor del sensor, si es 20 grados, 30 grados, ir viendo ese valor. Y en la parte de base de datos, necesito, o lo que vamos a hacer es que ese valor de temperatura podríamos almacenar en una base de datos, en una tabla. Y lo más fácil, ¿no? Podríamos almacenar simplemente la fecha y el valor. Entonces podríamos tener toda una tabla, todo un registro de la temperatura que ha tenido este sensor, ¿no? Y ese registro de un día, por ejemplo. Si es que he utilizado ese sensor de temperatura para controlar una habitación o para monitorear la temperatura de un ambiente, de un laboratorio, entonces puedo registrar en una base de datos toda esa información de todo el día, ¿no? En todo el día puedo tener almacenado cómo ha ido variando esa temperatura. Posiblemente en la mañana estaba muy frío, en mediodía estaba un poco caliente. Ya puedo tener esa información de ese sensor, ¿no? Y justamente eso es lo que vamos a agregarle a estos nuestros proyectos. Por ejemplo, de la puerta automática podríamos registrar la cantidad de veces, ¿no? O en realidad, siguiendo este formato, ver en qué horarios ingresan personas a través de esa puerta, ¿no? Entonces, y puedo tener todo ese registro. Puedo tener el registro de un día, de una semana, de un mes, de un año. En un año puedo tener en qué horarios entran más personas por esa puerta, en qué horario se habilita esa puerta, en qué horario se abre esa puerta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a almacenar en una base de datos algunas de las variables que hemos utilizado en este proyecto, ¿no? Otro ejemplo de la grúa también, ¿no? Podríamos hacer lo mismo. Almacenar de esas grúas. Podríamos almacenar las fechas o los tiempos de funcionamiento, ¿no? O ver en qué momentos ha ido funcionando esta grúa, ¿no? Por ejemplo, el motor de la base. Ir almacenando en qué fecha ese motor se ha activado y tener todo un registro, ¿no? Entonces esas características le vamos a agregar a ese proyecto. Y esto, para ir adelantándome, justo esto es lo que aplicamos en... Tal vez han escuchado, ¿no? Lo que era la industria 4.0 o el Internet de las cosas. El Internet de las cosas, ¿no? O le ponen IoT, ¿no? Justamente es este detalle que le estamos agregando. El manejo de datos. Necesitamos tener datos en esto de Internet de las cosas o la industria 4.0. Es el manejo de datos. Normalmente estas máquinas, las grúas, no sé, algunos sensores de distancia, esas puertas automáticas, normalmente no hacíamos un control de datos o no se hace ese control de datos o ese registro de datos y ese análisis de los datos. Y esos datos justamente son estos. Ir registrando todo lo que le pasa a ese equipo, ¿no? Si era la grúa, si era la puerta automática o una caja fuerte o algún dron por ahí, ¿no? Entonces, en esta nueva tecnología en el que estamos viviendo, bueno, los países desarrollados ya están con esto, a nosotros todavía nos falta, pero se trata de empezar a utilizar gran cantidad de datos. ¿Y cómo utilizamos los datos? Justamente de estos equipos, ya sean máquinas, robots o cualquier otro dispositivo. Se trata de almacenar toda la información necesaria de estos equipos en una base de datos para su posterior análisis. De forma simple, sencilla, ¿qué podríamos hacer con los datos? Por ejemplo, de la puerta automática, ¿para qué me puede servir almacenar todos los datos de un día, de un mes, de un año?
podría servirme de repente para el tema de mantenimiento. De acuerdo a esos datos, podría verificar en qué horarios no se utiliza esa puerta. Y podría planificar un mantenimiento a esa puerta justamente en esos horarios que nadie utiliza la puerta. No, así no perjudicaría a nadie, tendría ya ese dato a la mano. Ya sería fácil de hacer ese mantenimiento. O de repente en la grúa, si estoy almacenando el tiempo de funcionamiento de estos motores, también me puede servir, igual podríamos repetir, ¿no?, el tema de mantenimiento. Ya podría saber cuánto tiempo está funcionando este motor. Y si sé cuánto tiempo está funcionando, ya es más fácil para mí hacer el estudio de mantenimiento. De decir, este motor solo tiene que funcionar 1000 horas. Y como tengo una base de datos, sé cuánto tiempo ha funcionado, ya puedo sacar todo el dato de aquí. Entonces ya es más fácil para mí decidir si tengo que hacer mantenimiento, tengo que hacer cambio del motor o cualquier otro tipo de acción. Ya es más fácil de tomar decisiones. Justamente para eso necesitamos estos datos. Y de eso se trata esta nueva industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. De empezar a agarrar datos y empezar a tomar decisiones en esta área de equipos, máquinas, en lo que nos corresponde, ¿no?, en el área de tecnología. Entonces para eso nos sirve almacenar datos. Lo mismo, no sé, de temperatura. Ya puedo saber, por ejemplo, de un año, en qué horarios la temperatura está muy bajo, en qué horarios está muy alto. Y de acuerdo a eso, incluso podríamos tomar acciones, ¿no? Si en ciertos horarios la temperatura es muy bajo, entonces justo solo en esos horarios conectarle una estufa, por ejemplo, o algún calentador y que empiece a calentar el ambiente, ¿no? Entonces ya es más fácil la toma de decisiones. Y no solo, como hemos visto, para mantenimiento, ¿no? Incluso para el mismo control de la empresa, para el mismo, no sé, si estamos en temas de producción, si es una fábrica que produce algo, no sé, si es una fábrica que produce tornillos. No, igual estos datos me va a servir para mejorar mi producción, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? Y justamente eso es lo que nosotros ahora vamos a hacer, ¿no? Ya estamos viendo un poco esto de base de datos, como ir almacenando tablas un poco sencillas, ¿no?, simples, pero de mucha utilidad. Y eso mismo lo vamos a enlazar a Java, y todo esto en realidad lo vamos a aplicar con Arduino, ¿no? Entonces ese es el proceso. Ahora, esto de Internet de las cosas o esta industria 4.0, en realidad no solo es esto. En realidad sobre eso vamos a... Bueno, el esquema cambia, pero no muy drástico. Y a ver, lo haremos así. Este que es nuestro equipito, ¿no? Esta es nuestra máquina, nuestro prototipo, nuestro dispositivo, lo que quiera, ¿no? Ese equipito, para repasar un poco, lo que hacemos es controlar con Java y base de datos, ¿no? Y hemos visto para qué nos puede servir. Ahora, esto mismo podemos cambiar un poco los dispositivos. Puedo conectarme y le haremos el mismo esquemita. Otra ventana. Lo mismo, ¿no? Que tenga alguna ventana, botones por aquí, algún relojito para la temperatura, ¿no? La misma ventana, ¿no? La misma ventana, pero diferente entorno. Esto hemos hecho con Java. Y en realidad lo que ahora estamos con el Internet de las cosas. Esto ya no es Java, ¿no? En realidad esto ya es una página web, ¿no? Pero hace lo mismo. Desde Java, bueno, esto ya era más fácil de explicar, ¿no? Como ya hemos visto cómo funciona Java, desde Java controlar Arduino. Pero la otra alternativa actual que se maneja es esto. Desde una página web, controlar estos mismos dispositivos, estos mismos equipos, estas mismas máquinas, ¿no?
Y el mismo caso que el otro. A esta página web lo que hacemos es justamente también podemos agregarle esa base de datos. Así, ¿no? Y esto lo mismo, que siga siendo MySQL. Base de datos sigue siendo el mismo. El único que va a cambiar es el entorno, esta ventana, que aquí lo puedo hacer con Java, pero también lo puedo hacer con una página web. Simplemente para este caso, bueno, hay que hacer algunas aclaraciones aquí, ¿no? Para Java con Arduino necesito un cable USB. A través de un cable USB me voy a conectar a Arduino, ¿no? En este caso ya no es con un cable USB. Necesito conectarme con Wi-Fi, ¿no? Y si es Wi-Fi, estoy obligado a que este Arduino o a esta placa, o tener una placa que tenga su módulo Wi-Fi, ¿no? Entonces hay un poco esa diferencia, ¿no? Pero la forma de trabajar es la misma. Hacemos con Java y base de datos, y todo este proyecto ya es integrado, ya está a este nivel de tecnología. Esto mismo podemos hacer con página web, y lo mismo, ¿no? Ese mismo equipo, controlar con una página web, almacenar en una base de datos, y como resultado tendríamos un Internet de las cosas o una industria 4.0. Estaríamos a ese nivel de tecnología, ¿no? ¿Qué más nos falta ver por aquí? Bueno, en nuestro caso, dependiendo a nuestro tiempo, primero lo que vamos a ver es esto de aquí, hacer Java, porque esto ya lo hemos visto, ¿no? Entonces no va a ser muy complicado. Vamos a hacer Java y base de datos y agregarlo a nuestra placa, ¿no? Entonces, y para el tercer parcial es esto lo que necesitamos presentar. Esto necesitamos ver. Esos mismos proyectos que han hecho, necesito que se pueda monitorear, controlar desde Java y además almacenar alguna de las variables que manejaba en una base de datos. Si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer eso mismo, pero vamos a cambiar. Vamos a sacar Java y en vez de Java le vamos a colocar una página web. Bueno, y ahí la diferencia, no tendríamos que agregarle un módulo Wi-Fi o quitarle esta placa Arduino y en vez de esa placa quitar esto y colocarle otra placa. Ya no Arduino 1 más Wi-Fi, que me va a salir más caro. Lo que me convendría es intercambiar por una placa, un ESP32 o un ESP8266, que hace lo mismo que el Arduino. Es una placa de desarrollo, tiene entradas, salidas, digitales, analógicas, es lo mismo, pero estos dos de aquí ya vienen incluido su Wi-Fi, ya viene todo integrado en una sola placa, y además es un poco económico. Todo esto estimo que está alrededor de 40 bolivianos. Pero si al Arduino le quieren agregar el Wi-Fi y se hace un poco más complicado, de repente sale un poco más caro. Entonces lo más conveniente sería ir por este lado, ¿no? Entonces esos son los pasos que vamos a hacer. Para el proyecto, bueno, para el tercer parcial, suficiente hasta aquí. Java, MySQL y Arduino. Los tres en un solo proyecto. El proyecto ya lo tienen. Base de datos, y hemos visto algunos conceptos, algunas formas de trabajar ya con Java. Y nos faltaría lo de Java también, integrarlo a Arduino, ¿no? Y les repito, si nos alcanza el tiempo, hacemos el cambio, ¿no? En vez de Java, cambiarlo a una página web. ¿Listo? Entonces, en eso va a consistir ahora nuestro tercer parcial. ¿Y qué más me falta? Hasta ahí nada más. ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas?
¿Qué fechas estaría quedando aquí? Más o menos. Ah, ya, para las fechas no tenemos ya mucho tiempo. Estimo que la presentación de ya o la exposición o la defensa ya de sus proyectos mejorados, haciendo todas las correcciones, las mejoras, agregándole Java y base de datos, estimo que va a ser entre la primera o máximo la segunda semana de diciembre. Porque si no me equivoco, las clases creo que están hasta el 18 de diciembre, hasta aquí creo que es el límite. En realidad aquí ya es presentación de notas, entonces hasta esta semana ya deberíamos tener, bueno, o podrían ser la presentación, ¿no? Entonces podría ser entre el 6 o el 8 de diciembre la presentación. No, y si nos falta tiempo, en caso extremo, podríamos hacerlo el 13, ¿no? Pero como ya tienen sus prototipos, ya no va a ser muy complicado. Vamos a ir viendo que no va a ser muy complicado hacerles esas mejoras que estamos viendo aquí, ¿no? Agregarle estos dos componentes más. ¿Alguna otra duda más que tengan por ahí? Bien, si no hay dudas, no hay más preguntas. La siguiente clase, como hemos quedado, si no me equivoco, es el recuperatorio. Ya saben las condiciones. Y nos va a quedar como 1, 2, 3, 4 clases más para avanzar, o tal vez 5, y hacer luego nuestra presentación ya del tercer parcial. ¿Listo? Entonces no hay más dudas, no hay más preguntas, no hay quejas, no hay reclamos. Nos vemos la siguiente clase. Gracias.